La palabra de Dios es la única regla de fe y conducta. Hoy estudiaremos la lección número 6 de la fe de Jesús, el origen del pecado. Pregunta número 1. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? La Biblia responde en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Dónde se originó el pecado? La palabra de Dios dice que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Antes de que existiese la raza humana, ya el pecado había nacido en la mente de Lucifer, quien ahora es Satanás. Lucifer se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Cristo Jesús. Quiso usurpar el lugar que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. En el corazón de Lucifer se originó el pecado. La respuesta es: el pecado comenzó en el cielo, en el corazón de Lucifer. Pregunta número 2. ¿En quién se originó el pecado? Pues la respuesta ya la dimos en el texto anterior, pero vamos a leer otro texto. Ezequiel capítulo 28, verso 14 al 17. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿En quién se originó el pecado? En Lucifer, en un querubín protector. Se enalteció tu corazón. Perfecto eras, le dijo el Señor, hasta que se halló maldad en ti. El pecado comenzó en el cielo y se originó en el corazón de Lucifer. Ahora, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál fue la señal de obediencia que Dios le dio a Adán y a Eva? La señal de obediencia era el fruto
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo, pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto. Solamente no podrán comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que del comieren, ciertamente morirán. ¿Cuál era la señal de obediencia? No comer del árbol. Dios le dio a Adán y a Eva miles y miles de frutos en el huerto del Edén y solamente se reservó uno para él. Y ese uno era la señal de obediencia. Y conocemos la historia que Adán y Eva no pudieron resistir a la tentación de comer del fruto prohibido. ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella también. La pregunta es, ¿en qué consistió el primer pecado? En el apetito. Eva codició el fruto que Dios había prohibido comer y finalmente cedió a la tentación. Dios es claro, queridos amigos, cuando pone sus normas, sus reglas, sus leyes, sus mandamientos, Dios siempre es claro y Él es fiel y justo para ayudarnos a soportar la tentación si nosotros así lo deseamos. Eva y Adán podían comer de todos los frutos. Había mucho para comer. Solamente tenían que respetar ese árbol que Dios se había reservado para él. Hoy en día es lo mismo. Dios quiere que la raza humana respete todo lo que Él se ha reservado para Él, que más adelante vamos a verlo en las siguientes lecciones. Pero el primer pecado consistió en la codicia al fruto que Dios había prohibido comer. Ahora, todo esto tiene consecuencias terribles. La desobediencia tiene consecuencias. Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que de él comieren, ciertamente morirían. El ser humano murió y la muerte ha ido pasando de uno a uno hasta llegar también a nuestros días. Pregunta número 5. ¿Qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Para que pueda haber pecado, tiene que haber una desobediencia a la ley de Dios. Y la ley de Dios en el huerto del Edén era, no comerás de este fruto. Y ellos infringieron la ley, desobedecieron. Y a eso se le llama pecado.
¿A quién se somete el pecador? Cuando tú decides desobedecer la palabra de Dios, ¿a quién te sometes? Dice 1 de Juan capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica, ¿qué cosa? Pecado es del diablo. ¿Y qué es pecado? Ya lo vimos en la cita anterior. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, 1 de Juan capítulo 3, verso 8, está diciendo, el que desobedece voluntariamente la ley de Dios, ¿es de quién? Es del diablo. 1 de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. ¿A quién se somete el pecador? A Satanás, al enemigo de Dios. ¿Y cuál es el resultado final del pecado? De la desobediencia a la ley de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de este fruto, porque si ustedes comen, van a morir. Dios les dijo, el día que de él comieran, ciertamente morirán. No murieron ese día, porque la misericordia de Dios es grande y maravillosa. Dios les prestó días de vida, años de vida, para que ellos pudieran mostrar arrepentimiento y una entrega total a Él. Entonces la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Si ya sabemos qué es pecado, si ya sabemos dónde se originó el pecado y en quién se originó el pecado, y ya conocemos las consecuencias del pecado y sabemos a quién se somete el pecador, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a la voluntad de Dios. Hacer todo lo que a Dios le agrade. Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, pregúntate, ¿esto que estoy a punto de hacer o esto que me están invitando a hacer le agrada a Dios? ¿Estaré a Dios de acuerdo? Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La invitación, queridos amigos, es que sometamos nuestra voluntad a Dios y que resistamos a las tentaciones, a las pruebas que cada día nos acechan. Y con la ayuda de Dios podemos salir victoriosos. Y su palabra dice, más que victoriosos. Que Dios te bendiga en esta hora.